Prue Hammett se ajustó la pajarita de la blusa y se miró por última vez en el espejo. El traje azul marino perfectamente planchado, el pelo recogido en un moño pulcro, el mínimo maquillaje. Todo debía estar impecable. Hoy era el día que había esperado y temido durante los últimos 3 meses, el día del juicio. En el vestíbulo, el reloj hacía tic-tac, era viejo, de su abuela. Era lo único que se había llevado de la casa de sus padres cuando se marchó para estudiar medicina. Entonces, 15 años atrás, tenía 20 años y el mundo le parecía abierto y lleno de posibilidades. Cogió la carpeta con los documentos de la mesa y se quedó inmóvil un segundo, cerrando los ojos. Respiró hondo y exhaló lentamente. Tal y como le habían enseñado en los cursos de gestión del estrés que había hecho en el hospital, primero para sí misma y luego para recomendar a sus pacientes. El teléfono vibró, mostrando el nombre de su abogado. Todo listo. Nos vemos en el juzgado a las 9:30. Aguanta. Prue escribió un breve «Gracias, allí estaré», y guardó el teléfono en el bolso. Faltaba 1 hora para la hora acordada, pero prefería llegar antes, siempre. Al trabajo, a las reuniones, al autobús. La puntualidad era parte de su naturaleza, al igual que la costumbre de planificarlo todo. Qué irónico, pensó, que con todo su amor por la planificación, no hubiera podido prever que su matrimonio acabaría así, en un tribunal, luchando por la casa que consideraba su logro, su fortaleza. Prue respiró hondo una vez más y cogió las llaves del coche. Mientras se sentaba al volante de su modesto sedán, Prue no pudo evitar recordar cómo había empezado todo. Corbin irrumpió en su vida como un torbellino, carismático, seguro de sí mismo, con una amplia sonrisa y grandes planes. Ella acababa de conseguir un trabajo de enfermera en el hospital de Colfax y alquilaba un pequeño apartamento en las afueras. «Trabajas demasiado, guapa», le dijo Corbin en su tercera cita, cuando ella rechazó ir al cine porque tenía doble turno. «La vida se te está pasando». En cierto sentido, tenía razón. Trabajaba sin descanso, turno tras turno, con trabajos extra y guardias los fines de semana. Ahorraba cada dólar extra en el banco, soñando con comprar algún día su propia casa. Pero Corbin le enseñó a relajarse, le mostró que la vida podía ser brillante aquí y ahora, y no en un futuro lejano. Entonces se enamoró de su espontaneidad, de su capacidad para disfrutar del momento. Solo años más tarde, Prue comprendió que detrás de esa espontaneidad se escondía una irresponsabilidad elemental. Prue salió a la carretera principal y encendió la radio. Faltaba media hora para el juicio y los recuerdos obsesivos volvían a llenar su cabeza. Su boda fue modesta, un parque municipal, unas pocas docenas de invitados, un sencillo vestido blanco. Pero ella era feliz. Y cuando Corbin le propuso unir sus ahorros para abrir una tienda de artículos para el hogar, no lo dudó. Él tenía experiencia en una tienda similar y hablaba con tanto entusiasmo de su idea que no le quedaban dudas. Tenía que funcionar. «Cariño, será nuestro billete dorado», decía mientras extendía sobre la mesa de la cocina el plan de negocio que había esbozado en el reverso de la factura de la luz. «En Colfax no hay nada parecido. Llenaremos un nicho vacío». Prue le entregó sus ahorros, casi $30,000 que había acumulado en 5 años de trabajo. Ese dinero debía ser el primer pago de la casa. En cambio, se destinó al alquiler del local, la compra de mercancía y la publicidad. El primer año, la tienda tuvo unos ingresos bastante buenos. Corbin estaba en su elemento. Atendía a los clientes, daba consejos sobre reparaciones y seleccionaba los materiales. Incluso contrató a un ayudante para hacer frente al flujo de visitantes. Pero entonces abrió un gran hipermercado de construcción en la ciudad vecina y los clientes empezaron a irse allí. «Tenemos que expandirnos», declaró Corbin durante la cena, cuando los ingresos cayeron por tercera vez consecutiva.
Añadiremos nuevas categorías de productos, haremos reformas y atraeremos a los clientes con promociones. Y de nuevo, Prue sacó sus ahorros, los nuevos, reunidos durante el año que llevaban viviendo juntos. Casi todo lo que habían ahorrado juntos se fue en Fui, el negocio. La tienda se transformó, pero los clientes no volvieron. Pronto, Corbin empezó a quedarse hasta tarde, supuestamente trabajando en una nueva estrategia. Prue hacía turnos extra para pagar las facturas y salir poco a poco del agujero de las deudas. El semáforo se puso en verde y Prue arrancó, tratando de alejar los pensamientos amargos. No quería entrar en la sala del tribunal con resentimiento en el rostro. Era un asunto de negocios y debía mantener la calma. Era difícil determinar cuándo exactamente había comenzado a desmoronarse su matrimonio. Quizás cuando se dio cuenta de que Corbin mentía sistemáticamente sobre la situación financiera de la tienda, o cuando encontró en su teléfono mensajes de una tal Vanity llenos de insinuaciones ambiguas y fotos. No, decidió Prue al detenerse frente al edificio del tribunal. Todo había comenzado mucho antes, con sus promesas constantes que nunca se cumplían, con su consentimiento tácito a asumir cada vez más responsabilidades mientras Corbin inventaba nuevos planes. Smame. Por eso, 4 años atrás, cuando por fin salieron de las deudas, Prue decidió actuar por su cuenta. Comenzó a ahorrar dinero en una cuenta separada y a buscar una casa que pudiera permitirse. Fue entonces cuando conoció a Griffin Birch. Griffin no se parecía a los demás agentes inmobiliarios con los que había consultado, sin ventas agresivas, sin intentar mostrarle propiedades por encima de su presupuesto. Escuchó atentamente sus deseos, estudió las posibilidades y le ofreció varias opciones que se ajustaban a su presupuesto. Tiene un enfoque muy realista, le dijo durante su primera reunión. Es algo poco común. La mayoría de los clientes quieren un palacio por el precio de un cobertizo. Prue sonrió al recordar lo fácil que fue trabajar juntos. Griffin siempre era puntual, siempre estaba preparado, siempre era extremadamente honesto. Señalaba los defectos de las casas con la misma facilidad con la que señalaba sus ventajas. Y cuando finalmente encontraron la opción adecuada, una pequeña casa de 2 plantas en una calle tranquila, Griffin la ayudó a cerrar el trato de la forma más ventajosa posible. Corbin, por supuesto, estaba encantado con la idea de mudarse de un piso de alquiler a su propia casa, pero no mostró el más mínimo interés en el proceso de compra. No fue a ninguna visita, se negó a reunirse con el director del banco para discutir la hipoteca e incluso firmó los documentos sin leerlos. «Tú eres nuestra genio de las finanzas», le decía cuando ella le pedía que participara en la toma de decisiones. «Confío en ti». Esa confianza no le impidió anunciar a sus amigos que habíamos comprado una casa y que había elegido el lugar perfecto para nuestra familia. Y cuando llegó el momento de pagar la entrada, Corbin, como de costumbre, no tenía dinero, ya que lo había invertido pesado en un nuevo lote de mercancía para la tienda. Prue detuvo el coche en el aparcamiento del juzgado y apagó el motor. Faltaban 20 minutos para la hora acordada. Sacó el teléfono del bolso y, tras dudar un segundo, marcó el número. «¿Griffin? Soy Prue. ¿Ya estás de camino?» «Buenos días». Su voz sonaba tranquila y segura, como siempre. «Sí, ya estoy llegando al juzgado. ¿Has encontrado aparcamiento?» «Sí, ya estoy aquí. Solo quería asegurarme de que todo estaba en orden». «Tengo todos los documentos», la tranquilizó él. «No te preocupes, Prue. Tenemos pruebas irrefutables». «Lo sé, es solo que...» Ella se calló, sin saber cómo expresar la mezcla de miedo y esperanza que bullía en su interior. «Lo entiendo», dijo Griffin con suavidad. «Es un día importante. Pero lo has hecho todo bien. Cada pago, cada documento, todo está documentado. El tribunal verá la verdad». «Gracias», suspiró Prue. «Nos vemos dentro». Colgó el teléfono y se miró en el espejo retrovisor.
Tenía que recomponerse. En los últimos años había aprendido a ser fuerte, a pagar las facturas cuando la tienda de Corbin apenas se mantenía a flote, a hacer horas extras para no perder el pago de la hipoteca, a tragarse en silencio sus comentarios despectivos sobre su trabajo aburrido. Todo cambió aquella noche, cuando volvió a casa antes de lo habitual. Le dolía la cabeza y la enfermera jefe la mandó a descansar. Prue esperaba encontrar la casa vacía, ya que Corbin solía quedarse hasta tarde en la tienda. En cambio, oyó risas y voces apagadas en el dormitorio. No quiso montar una escena. En silencio, observó cómo Corbin y una joven de pelo pelirrojo se vestían apresuradamente, cómo Corbin balbuceaba excusas absurdas, cómo la mujer, Vanity, como se supo más tarde, la miraba con lástima y cierta superioridad. En ese momento, Prue comprendió que su matrimonio había muerto hacía mucho tiempo. Quizás nunca había existido ese matrimonio con el que había soñado. La complicidad, el apoyo mutuo, los objetivos comunes. Recogió las cosas de Corbin y las dejó en el recibidor. Cambió las contraseñas de las cuentas bancarias. Llamó a un abogado y, por primera vez en muchos años, sintió alivio, como si le hubieran quitado un peso de encima. Por supuesto, Corbin no iba a irse así sin más, especialmente cuando se enteró de que la casa estaba a nombre de Prue. ¿Estás loca?, gritaba él, agitando los brazos. «Soy tu marido. La mitad de todos nuestros bienes me pertenecen por ley. El tribunal lo dividirá todo por la mitad». «En este caso no», respondió ella con calma, sorprendida de su propia firmeza. Fue entonces cuando Corbin pronunció por primera vez las palabras que ahora daban vueltas en su cabeza como un disco rayado. «La casa y el coche serán míos, y tú te quedarás sin nada». En las semanas siguientes, sus amenazas se intensificaron. Contrató a un abogado especializado en sacar el máximo provecho de los divorcios, como Corbin proclamaba con orgullo. Empezó a difundir entre sus conocidos comunes historias sobre cómo Prue le manipulaba, veía dinero del presupuesto familiar y había comprado, en secreto, la casa. Prue intentó no prestar atención a los rumores. Ella sabía la verdad y, lo que es más importante, tenía pruebas de esa verdad. El momento decisivo llegó cuando Corbin presentó una demanda de división de bienes, alegando que la casa había sido comprada con fondos comunes y que él tenía derecho a la mitad del valor. El abogado de Prue le aconsejó que no intentara resolver el asunto de forma amistosa, ya que con alguien como Corbin era inútil. Había que ir a los tribunales y presentar todas las pruebas. Prue salió del coche y se dirigió al edificio del tribunal. El majestuoso edificio de piedra en el centro de Colfax parecía especialmente imponente a la luz de la mañana. Al subir los escalones, vio una figura familiar en la entrada. Griffin Birch vestía un sobrio traje azul oscuro. Llevaba en las manos un maletín voluminoso que, como Prue sabía, estaba lleno de documentos recopilados durante los años que llevaban trabajando juntos. Cada pago, cada carta, cada documento firmado, todo estaba allí, cuidadosamente ordenado en carpetas y numerado. «¿Estás lista?», le preguntó cuando ella se acercó a él. «Tan lista como puedo estar», respondió Prue con sinceridad. «Recuerda», dijo Griffin, tocándole ligeramente el hombro, «has hecho todo bien. Cada paso ha quedado documentado. Cada pago ha salido de tu cuenta personal. La casa es el resultado de tu trabajo, tu disciplina y tu sueño. Nadie puede quitártelo». Prue asintió con la cabeza, sintiendo una inesperada oleada de confianza. Griffin siempre le había afectado así. Su tranquila seguridad, su atención a los detalles, su rectitud le hacían creer que la justicia existía. «Gracias por aceptar ser mi testigo», dijo ella. «Sé que no es tu responsabilidad como agente inmobiliario». «No es solo mi deber profesional», respondió Griffin, y en sus ojos brilló algo que Prue no pudo o no se atrevió a reconocer. «Te mereces esa casa,
Has trabajado duro para conseguirla. Solo ayudaré al tribunal a ver la verdad. Entraron juntos en el edificio y el aire frío del aire acondicionado los envolvió. En algún lugar al fondo del pasillo, Prue vio a Corbin y a Vanity, que estaban junto a un hombre con un traje caro, supuestamente el abogado de Corbin. Prue apartó la mirada deliberadamente, sin querer cruzarse con la mirada de su exmarido. ¿Ya está aquí tu abogado?, preguntó Griffin, notando su tensión. Sí, debería llegar en cualquier momento, respondió Prue mirando su teléfono. Me ha escrito que estará en la sala de audiencias. Subieron por una amplia escalera de mármol hasta el segundo piso, donde se encontraban las salas de audiencias. Junto a la puerta correcta los esperaba Martin Lowe, el abogado de Prue, un hombre bajo y delgado con una barba bien cuidada y una mirada penetrante. «Buenos días, señora Hammett», la saludó, estrechándole la mano. «Señor Birch», le dijo a Griffin con un gesto de la cabeza. «¿Todo listo?» «Completamente», respondió Griffin, levantando su maletín. «Tengo todos los documentos». «Excelente». Martin se volvió hacia Prue. «Recuerden nuestro plan. Primero hablo yo y expongo nuestra postura. A continuación, el abogado de su marido presenta sus argumentos. Después, ustedes prestan declaración y, por último, llamamos al señor Birch como testigo. ¿Todo claro?» Prue asintió con la cabeza, esforzándose por mantener la calma. Ahora, a pocos minutos del comienzo de la vista, los nervios empezaban a aflorar. ¿Y si el tribunal le creía a Corbin? ¿Y si las formalidades legales prevalecían sobre los hechos? ¿Y si tenía que vender la casa para pagarle a Corbin su piopía? «Prue», dijo Griffin en voz baja, como si leyera sus pensamientos. «La verdad está de tu lado. Confía en el proceso». Ella le sonrió con gratitud. Era sorprendente cómo este hombre, que había comenzado como un simple agente inmobiliario, se había convertido en su ancla en el tormentoso mar del divorcio. Las puertas de la sala de audiencias se abrieron y el alguacil invitó a todos a entrar. Prue respiró hondo y dio un paso adelante, dispuesta a luchar por su casa, por su independencia y por su futuro. La sala del tribunal del condado de Whitman era más pequeña de lo que Prue había imaginado. Paneles de madera oscura, bancos austeros, la bandera estadounidense en una esquina. Todo parecía a la vez solemne y cotidiano. La jueza Aldis Prendergast aún no había entrado en la sala y las partes se sentaban en sus lugares, intercambiando comentarios en voz baja con sus abogados. Prue estaba sentada junto a Martin Lowe, con las manos cruzadas sobre las rodillas, tratando de mantener una expresión impasible. Con el rabillo del ojo vio que se abría la puerta y entraban Corbin y Vanity. Su exmarido no parecía en absoluto un hombre cuyo negocio apenas se mantenía a flote. Un traje nuevo, un corte de pelo a la moda, un reloj caro, todo gritaba prosperidad y bienestar. Quizás se había endeudado especialmente para ese día con el fin de impresionar al tribunal. Era tan típico de Corbin, crear la ilusión del éxito a cualquier precio. Vanity caminaba a su lado con unos tacones increíblemente altos. Su pelo pelirrojo estaba peinado con un moño complicado y llevaba un vestido ajustado más adecuado para una fiesta de cóctel que para un tribunal. Se agarraba a la mano de Corbin con aire de dueña, como si ya se estuviera imaginando como la nueva señora de la casa de Prue. «No les prestes atención», le dijo Martin en voz baja, al darse cuenta de que Prue estaba observando a la pareja. «Concéntrate en los hechos, solo ellos importan». Prue asintió y apartó la mirada, pero no pudo evitar oír el susurro de Vanity. «Cariño, ¿no dijiste que después del juicio nos pondríamos manos a la obra con la reforma de la cocina?» «Claro, cariño», respondió Corbin con una sonrisa de satisfacción. «Todo lo que tú quieras, será nuestro hogar». Prue apretó los puños bajo la mesa. Nuestro hogar. El hogar por el que pagaba cada mes, ahorrando dinero de sus turnos extra. La casa que Corbin ni siquiera se había molestado en ver antes de comprarla.
la casa que ella había decorado ella misma mientras él desarrollaba su negocio. «Levántese, comienza la sesión», anunció el alguacil, y todos los presentes se pusieron de pie. La jueza Prendergast entró con paso rápido y ocupó su lugar. Su cabello canoso estaba recogido en un moño austero, y sus gafas de montura fina le daban el aspecto de una maestra severa pero justa. «Siéntense», ordenó, abriendo la carpeta con los documentos. Caso número 238, sección 25, Hammett contra Hammett, sobre la división de bienes en un divorcio. ¿Están listos los abogados de las partes? Sí, su señoría, respondieron al unísono Martin y el abogado de Corbin, un hombre alto con el pelo peinado hacia atrás que se presentó como Randall Price. Muy bien, asintió la jueza. Señor Lowe, le ruego que exponga la postura del demandante. Martin se levantó y se abrochó la chaqueta, un gesto que, como bien sabía Prue, era su forma de prepararse para hablar en público. Su señoría, comenzó con voz tranquila y segura, mi clienta, Prue Hammett, ha presentado una demanda de división equitativa de los bienes en su divorcio de Corbin Hammett. La principal controversia se refiere a una propiedad inmobiliaria, una casa situada en el número 82 de Cleverly Street, Colfax. La postura de mi clienta es que dicha propiedad es de su propiedad personal, adquirida con sus fondos personales, sin la participación financiera del demandado. Martin hizo una pausa para dar tiempo al juez a asimilar lo dicho y continuó. Estamos dispuestos a presentar pruebas documentales de que el pago inicial y todos los pagos posteriores de la hipoteca se realizaron con cargo a la cuenta personal de la SRA. Hammett. Además, demostraremos que el demandado no participó en el proceso de selección y compra de la vivienda. Todas las negociaciones con el agente inmobiliario, el banco y el vendedor las llevó a cabo la señora Hammett. Los documentos están a su nombre, con su consentimiento. Prue observó que Corbin se inclinaba hacia su abogado y le susurraba algo al oído. Randall Price asintió levemente y tomó nota en su libreta. También queremos señalar al tribunal, continuó Martin, que el demandado tiene su propio negocio, una tienda de artículos para el hogar llamada Hammer Time, que es de su propiedad personal. La señora Hammett no reclama ninguna participación en este negocio, a pesar de que al principio de su vida matrimonial invirtió en él una parte considerable de sus ahorros personales. Al mencionar la tienda, Corbin frunció ligeramente el ceño. Prue sabía por qué. Hammer Time apenas se mantenía a flote. Los ingresos solo alcanzaban para pagar el alquiler y el salario mínimo del único empleado. Si ella reclamara su parte del negocio, eso solo significaría más deudas. En conclusión, su señoría, resumió Martin, solicitamos al tribunal que reconozca la casa como propiedad personal de la SRA, Hammett, y que la deje en su posesión sin compensación alguna para el demandado. Gracias. Se sentó junto a Prue y le hizo un ligero gesto con la cabeza. La primera ronda había ido bien. Señor Price, se dirigió la jueza al abogado de Corbin. Le toca. Randall Price se levantó, se ajustó la corbata y obsequió al tribunal con una amplia sonrisa, como si se dispusiera a contar una historia entretenida. Su señoría, comenzó con un ligero acento sureño, permítame exponer nuestra postura. Mi cliente, Corbin Hammett, se casó con la demandante hace 12 años. Durante todos estos años, ha sido el principal sostén de la familia, propietario de un negocio próspero que les ha proporcionado unos ingresos estables y una vida cómoda a ambos. Prue se contuvo con dificultad para no soltar una carcajada. El principal sostén económico, un negocio próspero, eso estaba tan lejos de la verdad que rayaba en la mentira descarada. Como es sabido, en el matrimonio los cónyuges comparten el presupuesto, continuó Price, paseándose frente a la mesa del juez.
y aunque formalmente los pagos de la casa podían hacerse desde la cuenta de la demandante, la fuente de esos fondos era el presupuesto familiar, formado en gran parte gracias a los ingresos de mi cliente. Martin anotó rápidamente algo en su libreta. Prue sabía que había preparado extractos de su cuenta que mostraban que todo el dinero procedía de su sueldo en el hospital, pero Price parecía decidido a ignorar por completo los hechos. Es más, su señoría, la casa se compró para uso familiar con el consentimiento y la aprobación de mi cliente. El hecho de que la propiedad esté formalmente a nombre de la demandante no anula su derecho a una parte igual de la misma. Según el Código Familiar del Estado, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran ganancia conjunta y están sujetos a una división equitativa en caso de divorcio. La jueza Prendergast escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. Su rostro permanecía impasible y Prue no podía entender cómo estaba reaccionando a los argumentos de las partes. Además, aumentó el tono de voz Price, como si estuviera llegando al punto culminante. Queremos llamar la atención del tribunal sobre el hecho de que la demandante actuó de mala fe al registrar la casa a su nombre con la intención de divorciarse y privar a mi cliente de su parte legítima de los bienes conyugales. Al oír estas palabras, Corbin sacudió la cabeza con tristeza, fingiendo ser víctima de una conspiración traicionera. Vanity le puso la mano en el hombro en señal de apoyo. En conclusión, su señoría, resumió Price, solicitamos al tribunal que reconozca la casa como bien ganancial y que condene a mi cliente a pagar la mitad de su valor, o que obligue a la demandante a vender la casa y a dividir los ingresos a partes iguales. También solicitamos que se adjudique a mi cliente el coche Ford Escape que utilizaba la familia como compensación por daños morales. Gracias por su atención. Prue sintió que su corazón latía más rápido. ¿El coche? ¿Ahora Corbin también reclamaba su coche? Eso era demasiado. Ella había comprado ese Ford de segunda mano con su propio dinero 3 años atrás, cuando su viejo coche dejó de funcionar definitivamente. Corbin ni siquiera se había ofrecido a ayudarla con la compra, alegando que todos los fondos de la tienda se habían invertido en una nueva campaña publicitaria. Gracias, señor Price, asintió la jueza. Antes de pasar al interrogatorio de las partes, ¿alguien tiene algo que añadir? Martin levantó la mano. Su señoría, rechazamos categóricamente las acusaciones de mala fe por parte de mi clienta. La decisión de poner la casa a su nombre se tomó abiertamente, con el conocimiento del demandado, y se debió al hecho de que era ella quien pagaba todos los gastos relacionados con la propiedad. Queda anotado, respondió la jueza. Ahora me gustaría escuchar a las partes. Señor Hammett, ¿podría explicar al tribunal cuál fue su contribución a la adquisición de los bienes en litigio? Corbin se levantó de su asiento, se ajustó la chaqueta y se dirigió al estrado. Tras prestar juramento, se sentó y recorrió con la mirada la sala, como un actor antes de un monólogo importante. Su señoría, comenzó con una sinceridad cuidadosamente ensayada en su voz, siempre he sido un hombre trabajador. Hace 12 años me casé con Prue y empezamos a construir nuestra vida juntos. Abrí mi propio negocio, una tienda de artículos para el hogar que nos proporcionaba todo lo necesario. Prue notó que él eludía hábilmente la pregunta de quién había pagado la tienda. No mencionó los $30,000 que ella había ahorrado para la entrada de la casa. Por supuesto que hubo momentos difíciles, continuó Corbin con un suspiro dramático. El mercado es inestable, la competencia es alta, pero siempre me he esforzado por mantener a mi familia, y cuando decidimos comprar una casa, apoyé totalmente la idea. Elegimos juntos el barrio, discutimos la distribución, pensamos en el futuro. Prue apenas pudo evitar poner los ojos en blanco. Corbin no había ido a ver la casa ni una sola vez antes de comprarla. Su único comentario había sido:
Lo importante es que el garaje sea lo suficientemente grande para mis herramientas. Sí, formalmente los pagos se hacían desde la cuenta de Prue, dijo Corbin, extendiendo los brazos como si reconociera lo obvio. Pero era nuestro dinero. Nunca lo dividimos en mío y tuyo. Todo era común. Puse todo mi corazón y todas mis fuerzas en desarrollar el negocio para garantizar un futuro estable a nuestra familia. Señor Hammett, lo interrumpió la jueza, me gustaría aclarar algo. ¿Participó usted personalmente en la elección de la casa? ¿Fue a verla? ¿Se reunió con el agente inmobiliario? Corbin dudó un poco. Bueno, no a todas las visitas, claro. Estaba ocupado con la tienda. Pero discutíamos todas las opciones. Confiaba en el gusto de Prue, pero la última palabra siempre la tenía yo. ¿Y usted hizo alguna inversión financiera directa en la compra de la casa? ¿Pagaron una entrada o cuotas mensuales? Como ya he dicho, no compartíamos las finanzas. Corbin empezó a perder confianza. Yo mantenía a la familia, invertía en el negocio, que debía ser nuestro futuro común. Eso también es una inversión. La jueza tomó nota y asintió. Entendido. ¿Los abogados tienen alguna pregunta para el señor Hammett? Martin se levantó. Sí, su señoría. Señor Hammett, ¿es cierto que la tienda Hammer Time ha estado operando con pérdidas durante los últimos 5 años? Protesto, exclamó Price. Eso no tiene nada que ver con el caso de la división de bienes. Al contrario, sí tiene, replicó Martin. El demandado afirma que mantenía a su familia con los ingresos del negocio, lo que supuestamente le permitió comprar la casa. Quiero determinar la situación financiera real de su negocio. Se desestima la objeción, decidió la jueza. Señor Hammett, responda a la pregunta, por favor. Corbin se movió inquieto en su silla. En los negocios hay altibajos. Sí, los últimos años han sido difíciles, pero se trata de dificultades temporales. Es decir, reconoce que su tienda no generaba ingresos suficientes para contribuir al pago de la hipoteca. Yo no he dicho eso, exclamó Corbin alzando la voz. He invertido en el negocio para asegurar nuestro futuro. Aclaremos esto, dijo Martin cogiendo una hoja de papel de la mesa. Según la declaración de la renta del año pasado, los beneficios netos de Hammer Time fueron de menos $8,000. ¿Es eso cierto? Corbin se sonrojó. Fue un año difícil, pero antes de eso... ¿Y el año anterior? Lo interrumpió Martin. $3,400. ¿Es correcto? Protesto. Volvió a levantarse Price. El abogado está intimidando al testigo. Solo pido que se confirmen los hechos que figuran en los documentos oficiales, respondió Martin con calma. Continúe, señor Lowe, asintió la jueza. Pero, por favor, deje que el testigo responda. Señor Hammett, Martin miró directamente a Corbin. ¿Es cierto que durante los últimos 5 años el principal ingreso de su familia ha sido el sueldo de la señora Hammett? Corbin tragó saliva, miró a su abogado y luego a Vanity, que frunció el ceño, claramente descontenta con lo que había oído. Temporalmente, sí, admitió finalmente. Pero yo siempre... Gracias, no tengo más preguntas, dijo Martin volviendo a su asiento. Price se levantó tratando de salvar la situación. Señor Hammett, ¿podría informar al tribunal sobre sus planes con respecto al negocio? ¿Qué perspectivas ve? Protesto, interrumpió Martin. La pregunta sobre los planes futuros no tiene relación con el caso de la división de los bienes ya existentes. Se acepta la protesta, acordó la jueza. Señor Price, por favor, cíñase al caso que nos ocupa. Price apretó los labios. Señor Hammett, dígame, ¿usted apoyó la decisión de comprar la casa? Por supuesto, respondió Corbin animándose. Fue una decisión conjunta, el nido familiar, como lo llamábamos. ¿Y consideraban esta casa como propiedad familiar? Por supuesto. Ni siquiera sospechaba que Prue lo había registrado solo a su nombre. Era nuestra casa.
Puse mi alma en ella, ayudé con las reformas y la decoración. Prue sabía que era mentira. Lo único que hizo Corbin fue colgar una estantería en el salón, que se cayó a la semana porque no la fijó bien. No tengo más preguntas, concluyó Price. Señor Hammett, puede retirarse, asintió la jueza. Ahora me gustaría escuchar a la señora Hammett. Corbin volvió a su sitio, lanzando una mirada triunfante a Prue. Se inclinó hacia Vanity y le susurró algo al oído. Esta se rió y señaló a Prue sin disimular mucho. No le hagas caso, susurró Martin. Ahora te toca a ti. Solo di la verdad, con calma y sin rodeos. Prue se levantó sintiendo que le temblaban las rodillas. No le gustaba ser el centro de atención, pero ahora dependía demasiado de su testimonio. Se dirigió al estrado, prestó juramento y se sentó con la espalda recta. Señora Hammett, comenzó el juez Prendergast, por favor, cuéntenos cómo se adquirió la casa que ahora es objeto de la disputa. Prue se recompuso. No era momento para emociones, solo hechos. En ese momento, la puerta de la sala se abrió silenciosamente y entró Griffin Birch. Se sentó en la última fila, pero Prue lo vio enseguida. Su presencia le daba una extraña sensación de seguridad. Griffin le hizo un ligero gesto con la cabeza y ella sintió una oleada de determinación. Por el rabillo del ojo, Prue vio que Corbin, al ver a Griffin, se tensó y se inclinó de nuevo hacia su abogado. Vanity, que hasta entonces había estado escribiendo con entusiasmo a alguien en su teléfono, también levantó la vista y miró con curiosidad al recién llegado. «¿Señora Hammett?», la recordó el juez. «Le escuchamos». Prue asintió y comenzó a hablar, esforzándose porque su voz sonara firme y segura. Contaría su historia, la historia de cómo había construido su vida poco a poco y de cómo Corbin había intentado apropiarse del fruto de su trabajo. Vanity, que escribía con entusiasmo en su teléfono, no ocultaba sus planes. ¿Te imaginas? Vamos a reformar toda la cocina, derribar esa horrible pared. Sí, en cuanto termine el juicio. Prue apretó las manos sobre las rodillas, sintiendo cómo las uñas se le clavaban en las palmas. Respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Su arrogancia, sus susurros conspiradores, sus miradas condescendientes. Lo recordaría todo cuando llegara su turno de hablar. En el bolso de su abogado había extractos bancarios, fotografías y documentos. El silencio también es una estrategia. Prue estaba sentada en el estrado, sintiendo las miradas de todos los presentes. La sala del tribunal, que le había parecido tan pequeña cuando entró, ahora parecía haberse ampliado, creando un espacio vacío entre ella y los demás. Como enfermera, estaba acostumbrada a la presión, a la necesidad de tomar decisiones rápidas en situaciones críticas. Pero ahora todo era diferente. Aquí se decidía el destino de su casa, de su futuro. Señora Hammett, la voz del juez Prendergast la devolvió a la realidad. Cuéntenos, por favor, cómo se adquirió la casa que ahora es objeto de la disputa. Prue enderezó la espalda y juntó las manos sobre las rodillas. Mentalmente, volvió al principio de la historia, al momento en que pensó por primera vez en tener una casa propia. Su señoría, empecé a ahorrar para la entrada de la casa antes de conocer a Corbin, dijo, esforzándose porque su voz sonara firme y segura. Era mi sueño desde hacía mucho tiempo, tener mi propia casa. Trabajaba de enfermera, hacía turnos extra y limitaba mis gastos para poder ahorrar lo suficiente. La jueza asintió con la cabeza mientras tomaba notas. Cuando Corbin y yo nos casamos, yo ya tenía unos ahorros. Sin embargo, Prue hizo una pausa. Ese dinero se destinó a la apertura de su tienda de artículos para el hogar. Corbin me convenció de que era una inversión rentable que se amortizaría rápidamente y nos permitiría comprar una casa en un futuro próximo. Notó que Corbin se movía ligeramente en su asiento. Era una verdad que prefería no recordar. Por desgracia, el negocio no generó los beneficios esperados. Es más,
Al cabo de un año se necesitaron inversiones adicionales. Una vez más, mis ahorros se destinaron a salvar la tienda. Este patrón se repitió varias veces. «¿Puedo aclarar, señora Hammett?», la interrumpió el juez. «¿De qué cantidades estamos hablando?» «La inversión inicial fue de $30,000», respondió Prue. Era el dinero que había ahorrado en 5 años de trabajo. Luego, aproximadamente un año después, otros $12,000 para ampliar el surtido. Y más tarde, otros $8,000 para reformar el local y publicidad. En total, unos $50,000. Oyó que Vanity daba un grito ahogado. Al parecer, Corbin no había puesto al corriente a su nueva amiga de los detalles financieros de su matrimonio. «Continúe», asintió la jueza. «Aproximadamente 4 años después de nuestra boda, se hizo evidente que la tienda nunca generaría suficientes ingresos para que pudiéramos comprar una casa. Entonces, decidí volver a mi plan original, ahorrar parte de mi sueldo. Abrí una cuenta separada y empecé a transferir dinero allí regularmente. ¿Su marido sabía de esa cuenta?» «Sí, su señoría. No le oculté mis acciones. Corbin incluso firmó los documentos que confirmaban que la cuenta era mía y no conjunta». Prue observó cómo Martin le hacía un gesto con la cabeza. Era un momento importante en su argumentación. Al cabo de 2 años, había acumulado suficiente dinero en la cuenta para el pago inicial. Empecé a buscar una casa adecuada. Estudié anuncios, consulté con agentes inmobiliarios y evalué diferentes zonas. «¿Participó el señor Hammett en este proceso?», preguntó el juez. «Le informaba regularmente de las opciones que estaba barajando», respondió Prue con sinceridad. «Le enseñaba fotos y le hablaba de las ventajas y los inconvenientes de cada casa. Pero Corbin no mostró mucho interés. No vino conmigo a ver las casas, no se reunió con los agentes inmobiliarios, no revisó los documentos». «Protesto», exclamó Price. «Es una valoración subjetiva». «Denegada», respondió la jueza. «La testigo describe su percepción de los hechos. Continúe, señora Hammett». «Al final encontré una casa que se ajustaba perfectamente a mis necesidades y a mi presupuesto. Era de 2 plantas, en una zona tranquila y con un pequeño jardín. Le comuniqué mi elección a Corbin. Él...». Prue buscó las palabras adecuadas. No puso ninguna objeción, pero tampoco mostró mucho entusiasmo. Sus palabras exactas fueron: «Haz lo que creas conveniente. Tú eres nuestra experta en finanzas». Ella notó que Corbin fruncía el ceño. Al parecer, no esperaba que ella recordara esa frase textualmente. «Firmé el contrato de compraventa, pagué la entrada con mi cuenta personal y solicité una hipoteca a mi nombre. Todos los documentos fueron firmados solo por mí». «¿Estaba el señor Hammett presente en el momento de la firma?», preguntó la jueza. «No, su señoría. Ese día tenía una reunión importante con un proveedor», respondió Prue, sin poder ocultar una ligera amargura en su voz. «¿Y todos los pagos posteriores de la hipoteca también se realizaron desde su cuenta?». «Sí, su señoría. Durante los últimos 3 años he pagado la hipoteca con mi sueldo. He conservado todos los recibos y los extractos bancarios lo confirman». La jueza tomó nota y miró a los abogados. «¿Alguna pregunta para la señora Hammett?». Martin Lowe se levantó el primero. «SRA. Hammett, ¿ha aportado su marido alguna vez alguna cantidad para pagar la hipoteca u otros gastos relacionados con la vivienda?». Prue se negó con la cabeza. «No. Todos los pagos, hipoteca, seguro, impuestos sobre la propiedad, servicios públicos, los he pagado yo». Corbin afirmaba que todos los ingresos de la tienda debían reinvertirse en el negocio. «Gracias», asintió Martin. «Y otra pregunta. Cuando decidió comprar la casa solo a su nombre, ¿qué motivos le llevaron a hacerlo?». «Fue una decisión pragmática», respondió Prue. Corbin tenía problemas con su historial crediticio debido a varios préstamos comerciales vencidos. Incluirlo en el contrato hipotecario habría aumentado considerablemente el tipo de interés,
o incluso habría imposibilitado la obtención del préstamo. Además, teniendo en cuenta que todos los pagos se realizarían con mi sueldo, parecía una decisión lógica. ¿Su marido se opuso a esta forma de formalización? No. Cuando le expliqué la situación, estuvo de acuerdo en que así sería más fácil. Firmó un documento en el que confirmaba su consentimiento para adquirir la propiedad a mi nombre. Martin tomó la carpeta de la mesa y se acercó al juez. Su señoría, le presento la prueba documental, el consentimiento por escrito del señor Hammett para adquirir la casa exclusivamente a nombre de la SRA. Hammett, el documento está certificado por un notario. La jueza aceptó el documento, lo examinó atentamente y se lo entregó al secretario para que lo adjuntara al expediente. No tengo más preguntas, concluyó Martin. Randall Price se levantó de su asiento, se ajustó la corbata y se acercó lentamente al estrado. Señora Hammett, usted afirma que su marido no contribuyó económicamente a la compra de la casa, pero ¿no es cierto que fue su negocio el que mantuvo a la familia durante muchos años, permitiéndole ahorrar parte de su sueldo? Prue negó con la cabeza. No, eso no es cierto. La tienda apenas generaba beneficios la mayor parte del tiempo. Es más, yo invertí mi propio dinero en mantenerla en numerosas ocasiones. Mi sueldo siempre ha sido la principal fuente de ingresos de nuestra familia. Pero su marido no solo invertía dinero en la familia, sino también tiempo, esfuerzo y energía, ¿no es así? Price hizo un amplio gesto con la mano. ¿Acaso su trabajo en el hogar y el cuidado de su vida en común no valen nada? Prue sintió cómo le subía una ola de indignación, pero logró mantener la calma. Señor Price, yo trabajaba a tiempo completo en el hospital, a menudo hacía turnos extra y, además, la mayor parte de las tareas domésticas también recaían sobre mí. Corbin rara vez se ocupaba de las tareas domésticas, alegando que estaba muy ocupado en la tienda. Protesto, intervino Martin. La pregunta no tiene nada que ver con el caso de la división de bienes concretos. Protestada y admitida, acordó la jueza. Señor Price, por favor, cíñase al caso. Price asintió, pero no se echó atrás. Señora Hammett, ¿es cierto que inicialmente usted y su marido hablaron de la casa como una adquisición familiar conjunta y que la decisión de ponerla solo a su nombre se tomó más tarde? Discutimos la compra de la casa como un objetivo familiar, sí, respondió Prue con cautela. Pero cuando quedó claro que solo yo financiaría la compra, era lógico poner la casa a mi nombre. Corbin estuvo de acuerdo con ello, como lo confirma el documento que se ha presentado al tribunal. Pero no es extraño, Price hizo una pausa para causar efecto, que en un matrimonio en el que, según usted, había un entendimiento mutuo total, tomara medidas para garantizar su propiedad exclusiva sobre el principal bien familiar? Protesto, interrumpió Martin de nuevo. La pregunta contiene una afirmación falsa. La señora Hammett no declaró que hubiera total entendimiento en el matrimonio. Protesto admitida, asintió la jueza. Señor Price, por favor, formule las preguntas correctamente. Price hizo una ligera reverencia. Le pido disculpas. Señora Hammett, abordemos la cuestión desde otro ángulo. Cuando decidió comprar la casa solo a su nombre, ¿consideró la posibilidad de un divorcio en el futuro? Prue sintió cómo se tensaban los músculos de su cuello. La pregunta era capciosa. Si respondía sí, parecería una admisión de que había retirado los bienes de forma deliberada. Si respondía bien, surgiría la pregunta de por qué no había registrado la casa a nombre de ambos cónyuges. No tenía intención de divorciarme, respondió con sinceridad, pero era realista en lo que respecta a las finanzas. Teniendo en cuenta la inestabilidad del negocio de Corbin y sus problemas con el historial crediticio, poner la casa solo a mi nombre era una decisión financieramente sensata que protegía los intereses de toda la familia. Price parecía un poco decepcionado con su respuesta. Cambió de táctica. SRA. Hammett,
Ha mencionado que su marido firmó un documento en el que aceptaba que la casa se comprara exclusivamente a su nombre. ¿Podría contarnos en qué circunstancias se firmó ese documento? Ocurrió en la notaría, respondió Prue. Le expliqué a Corbin que el banco ofrecía mejores condiciones para la hipoteca si yo era la única prestataria, teniendo en cuenta mi trabajo estable y mi buen historial crediticio. Él estuvo de acuerdo en que era razonable y fuimos juntos al notario. ¿Y su marido entendía perfectamente las consecuencias de firmar ese documento? Sí. El notario le explicó con todo detalle todos los aspectos legales. Corbin hizo preguntas, obtuvo respuestas y solo entonces firmó el documento. Gracias, señora Hammett, dijo Price volviendo a su asiento, claramente sin haber obtenido las respuestas que esperaba. La jueza Prendergast se dirigió a Prue. Señora Hammett, ¿tiene algún documento que corrobore su afirmación de que todos los pagos de la casa se realizaron con su cuenta personal? Sí, su señoría, respondió Prue. Conservo todos los extractos bancarios de los últimos 3 años que muestran los pagos regulares de la hipoteca. También hay documentos del banco que confirman que el pago inicial se realizó desde mi cuenta personal. Todos estos documentos han sido proporcionados por mi abogado. La jueza asintió. Muy bien. ¿Tiene alguna prueba de que el dinero de su cuenta fue ganado por usted personalmente y no formaba parte del presupuesto familiar común? Sí, su señoría. En los extractos bancarios se puede ver que todos los ingresos en la cuenta son transferencias directas del salario del hospital de Colfax. No ha habido ninguna transferencia de Corbin ni de su negocio. ¿El señor Hammett se opuso alguna vez a esta distribución de las finanzas?, preguntó la jueza. No, su señoría. De hecho, este acuerdo le convenía perfectamente. Él podía disponer libremente de los ingresos de la tienda, y yo pagaba la mayor parte de los gastos familiares con mi sueldo. La jueza hizo algunas anotaciones más y asintió con la cabeza. Gracias, señora Hammett. ¿Los abogados tienen más preguntas? Ambos abogados negaron con la cabeza. En ese caso, pueden volver a sus sitios, dijo la jueza. Prue se levantó y se dirigió a su silla junto a Martin. Se sentía emocionalmente agotada pero al mismo tiempo satisfecha. Había logrado exponer los hechos con claridad sin dejarse provocar por Price. La jueza hojeó varias páginas de la carpeta con los documentos. Bien, hemos escuchado a ambas partes. Ahora me gustaría examinar los documentos presentados. ¿Tienen las partes algún testigo o prueba adicional que deseen presentar? Martín se levantó. Su señoría, nos gustaría llamar a un testigo que puede confirmar las palabras de la señora Hammett y proporcionar información adicional sobre el proceso de adquisición de la casa. ¿Quién es ese testigo?, preguntó la jueza. Griffin Birch, el agente inmobiliario que gestionó la compra de la propiedad. Al oír ese nombre, Prue notó que Corbin se enderezó bruscamente y se volvió hacia su abogado. Su rostro expresaba una mezcla de sorpresa y preocupación. Evidentemente, no esperaba que Griffin fuera llamado a declarar. «Protesto», exclamó Price. «No se nos ha notificado la presencia de ningún testigo adicional». El señor Birch figuraba en la lista de posibles testigos facilitada a la parte demandada antes del inicio de la vista, respondió Martin con calma, entregando una copia del documento a la jueza. La jueza echó un vistazo rápido a la lista y asintió. Se desestima la protesta. El señor Birch figura efectivamente en la lista. Señor Lowe, ¿está su testigo listo para declarar? Sí, su señoría. El señor Birch espera fuera de la sala. Bien, asintió la jueza. Que pase. Mientras el alguacil se dirigía hacia la puerta, Prue observaba la reacción de Corbin. Este cuchicheaba nerviosamente con Price, lanzando miradas inquietas hacia la puerta. Vanity, al notar su inquietud, apartó la vista del teléfono y miró con curiosidad a su marido. Prue nunca había visto a Corbin tan alterado.
Normalmente mantenía la confianza en sí mismo incluso en las situaciones más difíciles, manipulando hábilmente los hechos y a las personas. Pero ahora había algo diferente en su comportamiento. Parecía como si se hubiera topado con algo inesperado y potencialmente peligroso. ¿Qué pasa?, susurró Prue a Martin. ¿Por qué está tan nervioso Corbin? Parece que no esperaba que invitáramos a Griffin, respondió Martin en voz baja. Quizá haya algo que no sabemos. En cualquier caso, eso nos beneficia. El alguacil abrió la puerta y salió al pasillo. Unos segundos después, la puerta se abrió de nuevo y el alguacil anunció: Testigo Griffin Birch. Prue se volvió hacia la puerta, esperando la aparición del hombre que se había convertido en su apoyo incondicional en el proceso de compra de la casa y que ahora podía ser la clave para conservarla. Griffin Birch entró en la sala del tribunal con el paso seguro de alguien acostumbrado a las situaciones formales. De estatura media, hombros anchos y traje azul oscuro de corte impecable, todo en él irradiaba profesionalidad y fiabilidad. Llevaba en las manos una voluminosa carpeta con documentos que apretaba contra el pecho con un cuidado casi reverencial. Prue involuntariamente enderezó la espalda cuando él pasó junto a ella. Sus miradas se cruzaron por un instante y Griffin asintió levemente con la cabeza, un gesto tan discreto que apenas lo notó nadie más que ella. Pero en ese gesto, ella sintió el apoyo y la seguridad que tanto necesitaba. El juez Prendergast se dirigió al nuevo testigo. Por favor, preséntese para que conste en acta. Griffin se colocó detrás de la tribuna y dejó la carpeta delante de él. Griffin Birch, agente inmobiliario con licencia del estado de Washington. Número de licencia RB 46284. Trabajo en la agencia inmobiliaria Western Homes desde hace 12 años. Me especializo en propiedades residenciales de precio medio. Señor Birch, ¿conoce a la demandante, Prue Hammett? Sí, señoría. Fui su agente inmobiliario cuando compró la casa de la calle Clover, número 82, hace unos 3 años. ¿Y conoce al demandado, Corbin Hammett? Griffin miró brevemente a Corbin, que estaba sentado tenso, visiblemente incómodo. Lo conozco, pero muy superficialmente. Durante todo el tiempo que trabajé en la transacción, solo vi al señor Hammett en persona 2 veces, y ambas fueron encuentros muy breves. La jueza asintió. Por favor, cuéntele al tribunal cómo participó en la adquisición de la propiedad en disputa. Griffin abrió la carpeta y hojeó rápidamente la primera página de sus notas. Conocí a la señora Hammett hace 3 años y medio, cuando acudió a nuestra agencia para pedir asesoramiento sobre la compra de una casa. Nuestra primera reunión se centró en discutir sus posibilidades financieras y sus requisitos para la futura propiedad. Hablaba con claridad, de forma metódica, sin prisas, pero sin alargar la conversación, con la voz de un profesional acostumbrado a la comunicación empresarial. La señora Hammett me causó la impresión de ser una persona muy organizada y con conocimientos financieros. Llegó con un cálculo ya preparado de sus posibilidades. Sabía exactamente la cantidad que podía gastar en el pago inicial y tenía una idea clara del pago mensual máximo de la hipoteca que podía permitirse. Prue notó una leve sonrisa en el rostro del juez. Al parecer, tal preparación por parte de un cliente era algo poco habitual en la experiencia de Prendergast. ¿Estaba presente el señor Hammett en esa primera reunión?, preguntó el juez. No, su señoría, la señora Hammett vino sola. Mencionó que su marido estaba ocupado en su tienda y que le había encargado a ella la búsqueda de una vivienda. Price se levantó de su asiento. Protesto, su señoría. El testigo está transmitiendo palabras supuestamente pronunciadas por la señora Hammett que no pueden verificarse. Protesto, respondió la jueza. El testigo está relatando su experiencia directa con el cliente. Continúe, señor Birch. Griffin asintió y pasó la página de su carpeta.
Tras la primera consulta, comenzamos a buscar activamente una propiedad adecuada. En un periodo de aproximadamente 2 meses, le mostré a la señora Hammett 14 propiedades diferentes. Todas las visitas fueron cuidadosamente documentadas. Sacó una hoja de papel de la carpeta y se la entregó a la jueza. Esta es una lista de todas las propiedades visitadas con las fechas y las horas. Como puede ver, el señor Hammett no estuvo presente en ninguna de estas visitas. La jueza examinó el documento y se lo pasó al secretario para que lo adjuntara al expediente. Después de cada revisión, continuó Griffin, la señora Hammett tomaba notas detalladas y hacía fotografías que, según ella, le enseñaba a su marido en casa. Sin embargo, yo solo recibía comentarios sobre los objetos por parte de ella. ¿Alguna vez habló con la señora Hammett sobre la ausencia de su marido en las visitas?, preguntó la jueza. Griffin se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas. No me pareció nada extraño. En mi experiencia, a menudo uno de los cónyuges se encarga de la mayor parte de la búsqueda de vivienda. Sin embargo, sí, lo hablamos. La señora Hammett dijo que el señor Hammett consideraba que buscar casa era una tarea de mujeres y prefería ocuparse de sus negocios. Corbin se tensó visiblemente. Vanity le lanzó una mirada interrogativa, pero él evitó mirarla a los ojos. Cuando se eligió la casa definitiva, ¿participó el señor Hammett en la decisión?, continuó preguntando el juez. La señora Hammett me dijo que le había enseñado a su marido las fotos y los vídeos de la casa y que él le había respondido algo así como: «Si te gusta, cómprala». Le ofrecí organizar una visita privada en un momento que le viniera bien, pero la señora Hammett dijo que no era necesario. El señor Hammett vio la casa por primera vez en persona después de firmar el contrato preliminar. Griffin sacó otro documento de su carpeta. Tengo un correo electrónico de la señora Hammett en el que dice, y cito: «Corbin por fin ha visto la casa. Dice que el garaje es pequeño para sus herramientas, pero que, en general, todo le gusta». Fin de la cita. Price se levantó de nuevo. «Su señoría, me gustaría ver esa correspondencia». «Por supuesto», asintió la jueza. «Señor Birch, facilite copias de la correspondencia a ambas partes». Griffin sacó 2 copias del documento y se las pasó a los abogados a través de la secretaria del tribunal. «Ahora», continuó cuando todos tuvieron las copias, «me gustaría hablar de la parte financiera del acuerdo. Como se ha indicado anteriormente, la señora Hammett tenía desde el principio una idea clara de sus posibilidades financieras. Me proporcionó extractos de su cuenta bancaria personal que confirmaban que disponía del importe necesario para el pago inicial. Sacó otro documento. Esta es una copia del extracto bancario proporcionado por la señora Hammett durante la fase de preparación del acuerdo. Como se puede ver en el documento, todos los fondos de la cuenta son su salario del hospital de Colfax, acumulado durante un período de aproximadamente 2 años. La jueza examinó atentamente el documento. «Señor Birch», preguntó, «¿se discutió en qué nombre se registraría la propiedad?» «Sí, su señoría. En una de nuestras reuniones, la señora Hammett nos informó de que tenía intención de poner la casa a su nombre, ya que su marido tenía problemas con su historial crediticio y su inclusión en el contrato hipotecario empeoraría considerablemente las condiciones del préstamo». «¿Es una práctica habitual?», preguntó el juez. «Por supuesto», asintió Griffin. «Los bancos evalúan la solvencia de todos los prestatarios que figuran en el contrato. Si uno de los cónyuges tiene problemas con el historial crediticio, a menudo es más conveniente formalizar el préstamo solo a nombre del otro cónyuge para obtener condiciones más favorables. ¿Aconsejó usted a la señora Hammett que hiciera precisamente eso?» Le expliqué todas las opciones y las posibles consecuencias. La decisión la tomó ella, pero, como profesional, le confirmé que su enfoque era financieramente razonable.
Griffin sacó otro documento. Tengo una carta del agente hipotecario con el que trabajamos. En ella se indica que, si se hubiera incluido al señor Hammett en la solicitud, el tipo de interés habría aumentado al menos un 1,2%, lo que habría incrementado considerablemente las cuotas mensuales. Price se levantó de un salto. Su señoría, me gustaría hacerle algunas preguntas al testigo. El señor Birch aún no ha terminado su testimonio, intervino la jueza. Podrá hacer sus preguntas más tarde. Continúe, señor Birch. Griffin asintió y pasó otra página de su carpeta. Cuando se encontró la casa adecuada y se acordó el precio, la señora Hammett pagó un depósito con sus fondos personales. A continuación, solicitó una hipoteca a su nombre. Todos los documentos fueron firmados por ella personalmente. ¿Estaba presente el señor Hammett cuando se firmaron los documentos?, preguntó la jueza. No, su señoría. El único documento que requería su firma era el consentimiento del cónyuge para la adquisición de la propiedad a nombre de la esposa. La señora Hammett informó de que ella y su marido firmaron este documento por separado ante notario. Martin levantó la mano. Su señoría, este documento ya ha sido presentado al tribunal anteriormente. La jueza asintió. Sí, lo recuerdo. Señor Birch, continúe. Tras la formalización de la compraventa, mantuve el contacto con la señora Hammett. Es una práctica habitual en nuestra agencia mantener el contacto con los clientes y estar disponibles para ayudarles si surge alguna duda sobre su nueva vivienda. Griffin sacó otro documento de la carpeta y se lo entregó al juez. Aproximadamente 6 meses después de la compra de la casa, la señora Hammett acudió a mí para pedirle consejo sobre la posibilidad de refinanciar la hipoteca para obtener un tipo de interés más bajo. Durante la consulta, mencionó que, además de los pagos de la hipoteca, también ayudaba a su marido a pagar el alquiler del local de su tienda, ya que el negocio atravesaba dificultades financieras. Al oír esto, Vanity se volvió bruscamente hacia Corbin, levantando las cejas con desconfianza. Él apartó la mirada, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Griffin continuó. Dado que esta información era importante para evaluar su capacidad financiera para la refinanciación, le pedí que me proporcionara pruebas documentales. La señora Hammett me proporcionó extractos bancarios que mostraban transferencias regulares desde su cuenta para pagar el alquiler del local de la tienda Hammer Time. Entregó otro documento al juez. Como se puede ver en estos extractos, la señora Hammett transfería mensualmente $1,200 a la cuenta del arrendador del local donde se encontraba la tienda de su marido. Estos pagos se realizaron durante al menos 14 meses. En la sala del tribunal se hizo el silencio. Corbin parecía acorralado. Vanity le susurró algo al oído, con una expresión de sorpresa y decepción en el rostro. Griffin hizo una pausa y continuó. También me gustaría señalar al tribunal que, durante todo el tiempo que he tratado profesionalmente con la señora Hammett, ella ha demostrado una responsabilidad financiera excepcional. Nunca ha incumplido un pago, siempre ha sido puntual y organizada. No abordó la compra de la casa como una decisión espontánea, sino como un paso financiero cuidadosamente planificado. En su voz se percibía un matiz difícil de ignorar, una ligera admiración que iba más allá de la mera valoración profesional. Prue sintió que se le enrojecían las mejillas y bajó la mirada, esperando que nadie lo notara. Si el tribunal tiene más preguntas sobre el proceso de compra de la casa o los aspectos financieros de la transacción, estoy dispuesto a proporcionar toda la información necesaria, concluyó Griffin. Toda la documentación se encuentra en mis archivos. La jueza Prendergast examinó atentamente los documentos proporcionados, tomando notas de vez en cuando. Gracias, señor Birch, dijo finalmente. ¿Tienen los abogados alguna pregunta para el testigo? Martin se levantó primero. Sí, su señoría. Señor Birch, dígame, por favor,
durante todo el tiempo que trabajó con la señora Hammett, ¿alguna vez el señor Hammett expresó alguna queja u objeción con respecto a que la casa estuviera a nombre exclusivamente de su esposa? Griffin negó con la cabeza. No, ni una sola vez. Al contrario, durante nuestra única reunión, cuando les mostré la casa ya comprada, el señor Hammett le dio las gracias a su esposa por encargarse de todos esos aburridos asuntos financieros. ¿Hubo algún caso en el que el señor Hammett mostrara interés por los detalles de la transacción, solicitara documentos o le consultara? No, nunca. La señora Hammett se encargó de todo el proceso de principio a fin. Gracias, asintió Martin. Una pregunta más. Basándose en su experiencia profesional, ¿cree que la decisión de poner la casa a nombre de la señora Hammett fue financieramente acertada? Por supuesto, respondió Griffin con seguridad. Teniendo en cuenta la situación crediticia del señor Hammett y el hecho de que todos los pagos se realizaron con fondos de la señora Hammett, era la decisión más lógica. Gracias, no tengo más preguntas. Martin volvió a su asiento con aire muy satisfecho. Randall Price se levantó lentamente de su asiento. Era evidente que el testimonio de Griffin había socavado seriamente su posición y ahora intentaba encontrar algún punto débil en ese testimonio. Señor Birch, comenzó, usted mencionó que mantuvo contacto con la señora Hammett después de cerrar el trato. ¿Qué tan estrecho era ese contacto? Griffin frunció ligeramente el ceño, sin entender a dónde quería llegar el abogado. Es una práctica habitual en nuestra agencia. Enviamos felicitaciones a los clientes por su nueva casa, nos interesamos por si todo va bien en su nuevo hogar y les ofrecemos asesoramiento sobre cuestiones inmobiliarias, si lo necesitan. ¿Y eso es todo? ¿Solo una relación profesional? Price hizo una pausa y miró significativamente a Griffin. Martin se levantó de un salto. Protesto, su señoría. La pregunta sugiere la existencia de relaciones no profesionales sin ningún fundamento. Se acepta la protesta, acordó la jueza. Señor Price, por favor, haga preguntas concretas relacionadas con el caso. Price cambió de táctica. Señor Birch, como agente inmobiliario, usted está, por supuesto, interesado en que la transacción se complete con éxito, ya que de ello depende su comisión. ¿Es así? Sí, los agentes inmobiliarios reciben una comisión cuando se completa con éxito una transacción, respondió Griffin con calma. Pero también nos interesa nuestra reputación a largo plazo y las recomendaciones de los clientes. Por eso, ante todo, me guío por los intereses del cliente. Tras varios intentos infructuosos de socavar la credibilidad del testimonio de Griffin, Price se rindió. No tengo más preguntas. La jueza Prendergast se dirigió a Griffin. Señor Birch, tengo algunas preguntas aclaratorias. Usted mencionó que la señora Hammett pagaba el alquiler del local comercial de su marido. ¿Durante cuánto tiempo? Griffin consultó sus documentos. Según los extractos bancarios que he visto, estos pagos se realizaron con regularidad durante al menos 14 meses, desde aproximadamente un año antes de la compra de la casa hasta varios meses después. Es posible que continuaran durante más tiempo, pero no dispongo de datos posteriores. ¿Y cuál fue el importe total de esos pagos? Si tenemos en cuenta un pago mensual de $1,200 durante 14 meses, eso hace un total de $16,800, calculó rápidamente Griffin. Al oír estas palabras, Corbin palideció aún más. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en un punto. Vanity ya no le susurraba al oído, sino que se apartó un poco como si no quisiera que la asociaran con él. Una pregunta más, continuó la jueza. ¿Tenía la señora Hammett suficientes recursos para comprar la casa sin la ayuda económica de su marido? Sí, su señoría, respondió Griffin con seguridad. Teniendo en cuenta sus ingresos como enfermera, especialmente las horas extras, podía permitirse perfectamente esa casa.
El pago inicial lo había ahorrado ella personalmente, como lo demuestran los extractos bancarios. Su historial crediticio era impecable, lo que le permitió obtener unas condiciones hipotecarias muy favorables. La jueza asintió. Gracias, señor Birch. ¿Alguna pregunta más? Ambos abogados negaron con la cabeza. En ese caso, pueden retirarse, dijo la jueza. Gracias por sus detallados testimonios. Griffin recogió sus documentos, los guardó cuidadosamente en una carpeta y antes de volver a su sitio, miró brevemente a Prue. En sus ojos se leía algo más que la satisfacción profesional por un trabajo bien hecho, algo personal y cálido que hizo que el corazón de ella latiera un poco más rápido. La jueza Prendergast hojeó las páginas de su carpeta y se dirigió a la sala. Hemos escuchado a ambas partes y al testigo. ¿Alguien más tiene alguna declaración o prueba que presentar al tribunal? Martin se levantó. No, su señoría. Hemos presentado todas las pruebas de que disponemos. Price también se puso de pie. Su señoría, nos gustaría... No tuvo tiempo de terminar la frase, ya que en ese momento ocurrió algo inesperado. Corbin, que hasta entonces había permanecido inmóvil, se levantó de repente de su asiento. Su rostro estaba blanco como la cera y le brotaban gotas de sudor en la frente. «Yo no puedo», murmuró, dando un paso inseguro hacia adelante. «Todo esto no es cierto». Dio otro paso y de repente se tambaleó. Sus ojos se pusieron en blanco, sus rodillas se doblaron y comenzó a caer. «¡Corbin!», gritó Vanity, pero no hizo ningún intento por sostenerlo. El alguacil logró atrapar a Corbin antes de que se golpeara la cabeza contra el suelo. Se produjo un gran revuelo en la sala del tribunal. Price corrió hacia su cliente mientras Vanity se quedaba a un lado con expresión de conmoción en el rostro. «El tribunal declara un receso», anunció con firmeza el juez Prendergast. «Alguacil, llame a una ambulancia». Prue estaba sentada en un duro banco en el pasillo del tribunal, tratando de no mirar hacia la puerta del despacho del juez Prendergast. Habían pasado casi 40 minutos desde que el juez se retiró para deliberar. La sesión se reanudó tras una breve pausa provocada por el desmayo de Corbin. Lo reanimaron rápidamente e insistió en continuar con la audiencia, aunque parecía pálido y abatido. Martin Lowe estaba sentado junto a Prue, revisando algunas notas en su libreta. Corbin y su abogado estaban al otro lado del pasillo, hablando en voz baja. Vanity no estaba por ninguna parte. Tras el desmayo de Corbin, murmuró algo sobre asuntos urgentes y se marchó rápidamente sin siquiera despedirse. Prue no se sorprendió. A juzgar por la expresión de Vanity durante el testimonio de Griffin, la joven ya estaba reconsiderando sus planes de futuro con Corbin. Griffin también esperaba en el pasillo, sentado un poco apartado y mirando algo en su teléfono. Sus miradas se cruzaron varias veces y Prue sintió una extraña emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Rápidamente apartó la mirada, sin saber cómo reaccionar ante esas señales silenciosas. «No te preocupes tanto», le dijo Martin en voz baja, notando su tensión. «Hemos presentado pruebas convincentes. Estoy casi seguro de que el resultado será positivo». «Gracias», respondió Prue. «Es solo que es difícil esperar. Siento como si toda mi vida dependiera de lo que diga el juez». «Lo entiendo», asintió Martin. «Pero pase lo que pase, recuerda, solo son bienes materiales. Tu vida es mucho más que eso». Prue le sonrió con gratitud. Martin tenía razón, aunque para ella la casa simbolizaba mucho más que unas simples paredes y un techo. Era la encarnación de su independencia, de su capacidad para valerse por sí misma, el resultado de todos sus sacrificios y su duro trabajo. Se abrió la puerta del despacho del juez y el secretario anunció que la jueza Prendergast estaba lista para dar a conocer su veredicto. Todas las partes regresaron a la sala del tribunal. Prue se sentó en su asiento, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho.
Martin le apretó ligeramente la mano en señal de apoyo. «Levántese. Se abre la sesión», anunció el alguacil, y todos se pusieron de pie. La jueza Prendergast entró en la sala y ocupó su asiento. Su rostro, como siempre, era impenetrable. «Si pueden pasar, por favor», dijo, y todos volvieron a sentarse. «He examinado todas las pruebas presentadas y escuchado los testimonios de las partes y del testigo. Ahora estoy lista para dictar sentencia en el caso de división de bienes por divorcio entre Hammett y Hammett». Abrió la carpeta que tenía delante y comenzó a hablar en un tono mesurado y formal. Según las pruebas presentadas, el objeto inmobiliario en litigio, la casa situada en el número 82 de la calle Clover, fue adquirido con los fondos de la demandante, Prue Hammett, sin la participación financiera del demandado, Corbin Hammett. Todos los pagos de la hipoteca también fueron realizados exclusivamente por la demandante con cargo a su cuenta personal. La jueza pasó la página. El testimonio del señor Griffin Birch confirma que el demandado prácticamente no participó en el proceso de selección y compra de la casa. Es más, se ha demostrado documentalmente que el demandado dio su consentimiento por escrito para que la propiedad se adquiriera exclusivamente a nombre de la demandante. Prue sintió que la tensión que le oprimía los hombros comenzaba a disminuir. Echó un breve vistazo a Corbin, que estaba sentado con la cabeza gacha, sin mirar a la jueza. «Teniendo en cuenta todo lo anterior», continuó la jueza Prendergast, «el tribunal reconoce la casa situada en la calle Cleaver, número 82, como propiedad personal de Prue Hammett, adquirida con sus fondos personales y con el consentimiento de su cónyuge. Dicha propiedad no está sujeta a división en caso de divorcio y permanece en propiedad de la demandante sin compensación alguna para el demandado». Prue cerró los ojos y sintió una ola de alivio invadirla. La casa seguía siendo suya. Todos sus esfuerzos no habían sido en vano. «En cuanto al automóvil Ford Escape», continuó el juez, «el tribunal también lo reconoce como propiedad personal de la demandante, ya que fue adquirido con sus fondos personales durante el matrimonio y utilizado principalmente por ella». El juez hizo una pausa y miró a Corbin. «El negocio del demandado, la tienda de artículos para el hogar Hammer Time, se reconoce como propiedad personal, a pesar de que la demandante aportó fondos significativos para su desarrollo y mantenimiento. La demandante no reclamó ninguna participación en este negocio, y el tribunal apoya esta decisión». Price, el abogado de Corbin, parecía decepcionado, pero no sorprendido. Probablemente ya se esperaba este resultado tras el testimonio de Griffin. «En resumen», concluyó la jueza, «la decisión del tribunal es la siguiente. La casa y el coche siguen siendo propiedad de la demandante, Prue Hammett. El negocio sigue siendo propiedad del demandado, Corbin Hammett. Cada parte se hará cargo de sus propias costas judiciales. La decisión puede ser apelada en un plazo de 30 días. Se levanta la sesión. La jueza golpeó el martillo y se produjo un revuelo en la sala. Martin se volvió hacia Prue con una amplia sonrisa. «Enhorabuena, hemos ganado en todos los puntos». Prue asintió, aún sin poder creer lo que estaba pasando. «Gracias, Martin. Sin ti y sin Griffin, esto habría sido imposible». «Te mereces este resultado», respondió Martin recogiendo sus papeles. «Ahora puedes empezar un nuevo capítulo en tu vida». Prue se dio la vuelta y vio a Corbin salir rápidamente de la sala del tribunal sin mirarla. Tenía los hombros caídos y caminaba con paso inseguro. Por un instante sintió una punzada de lástima, no por el hombre que la había engañado y utilizado, sino por la versión de Corbin de la que se había enamorado. Aquel joven seguro de sí mismo, lleno de planes y entusiasmo, que la hacía reír y soñar con el futuro. ¿Dónde había desaparecido aquel Corbin? ¿O es que nunca había existido? Griffin se acercó a ella, interrumpiendo el torrente de pensamientos. «Enhorabuena, Prue. La justicia ha prevalecido». «Gracias a ti»,
respondió ella con sinceridad. Tu testimonio fue decisivo. Solo dije la verdad, se encogió de hombros Griffin. Todo lo demás es mérito tuyo, tu organización, tu previsión. Entre ellos se produjo una pausa llena de algo que no se expresaba. Martin se alejó con tacto, fingiendo que tenía que hablar con el secretario del tribunal. Empezaron a decir al mismo tiempo, y ambos se echaron a reír. Tú primero, dijo Griffin. Solo quería darte las gracias otra vez, dijo Prue. No solo por hoy, sino por estos 3 años, por haber sido siempre honesto y de confianza. Eso es algo poco común. Me alegra oírlo, sonrió Griffin. Sabes, iba a proponerte celebrar esta decisión. ¿Qué tal si tomamos un café? Prue sintió que se le aceleraba el pulso. Una parte de ella quería aceptar inmediatamente, pero otra parte se sentía insegura. Acababa de terminar un divorcio complicado. ¿Debía precipitarse? Solo como amigos, añadió rápidamente Griffin notando su vacilación. Sin ningún tipo de presión. Prue sonrió, sintiéndose aliviada. Me encantaría. Conozco un buen sitio cerca de aquí. Salieron juntos del edificio del tribunal y bajaron los amplios escalones en un cálido día de primavera. Prue notó que respiraba con más facilidad, como si el peso que había oprimido su pecho durante los últimos meses hubiera desaparecido por fin. ¿Una taza de café?, sugirió ella, señalando una pequeña cafetería al otro lado de la calle. Excelente elección, asintió Griffin. Cruzaron la calle y entraron en un local acogedor que olía a café recién molido y bollería. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y pidieron un café con leche para Prue y un americano para Griffin. Bueno, comenzó Griffin cuando la camarera se alejó. ¿Qué planes tienes para el futuro? Sinceramente, aún no lo he pensado, admitió Prue. Estos últimos meses he vivido de una vista judicial a otra. Primero el divorcio, luego la división de bienes. Ahora que todo ha terminado, no sé qué hacer con esta libertad repentina. Es normal, asintió Griffin. Después de tantos cambios en la vida, se necesita tiempo para reorganizarse. ¿Y tú?, preguntó Prue. ¿Qué planes tienes? Trabajo, sobre todo, respondió Griffin encogiéndose de hombros. El mercado inmobiliario está muy activo ahora, aunque hizo una pausa. Llevo tiempo pensando en tomarme unas vacaciones. Quizá ir a la costa una semana. Suena estupendo, sonrió Prue. Yo también hace mucho que no me voy de vacaciones. Lo he ido posponiendo por la hipoteca, luego por el divorcio. La camarera trajo la comanda y la conversación se interrumpió momentáneamente. Prue rodeó la taza con las manos, disfrutando del calor. ¿Sabes?, dijo Griffin tras una pausa. Siempre he admirado tu determinación. Desde el primer día en que llegaste a la agencia con un plan y un presupuesto precisos. Prue sintió que se le enrojecían las mejillas. Gracias, aunque a veces me parece que me obsesiono demasiado con los detalles. Corbin siempre decía que no sabía relajarme y dejarme llevar. Cada persona tiene su forma de ver la vida, dijo Griffin encogiéndose de hombros. No hay una forma correcta o incorrecta, pero, personalmente, creo que tu rigor es una fortaleza, no un defecto. Prue levantó la vista y se encontró con la mirada de Griffin. En sus ojos se leía un respeto sincero, muy diferente de la actitud condescendiente de Corbin hacia su aburrida practicidad. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, preguntó, sorprendida de su propia audacia. Por supuesto, asintió Griffin. ¿Por qué no te has casado todavía? Eres exitoso, confiable, guapo. Se detuvo, avergonzada por sus últimas palabras. Lo siento, es demasiado personal. Griffin se rió. No pasa nada. La verdad es que estuve casado. Me divorcié hace 4 años. Quizás por eso entendía tan bien tu situación. Oh, Prue no esperaba esa respuesta. Lo siento, no lo sabía. No pasa nada, sonrió Griffin. Fue una historia corta.
Nos casamos jóvenes, sin saber muy bien lo que queríamos de la vida. Al cabo de 2 años quedó claro que íbamos por caminos diferentes. ¿Fue difícil?, preguntó Prue en voz baja. Sí, respondió Griffin con sinceridad. Especialmente darse cuenta de que algo en lo que creías tanto no había funcionado. Pero con el tiempo comprendí que era una experiencia necesaria. Me enseñó a comprenderme mejor a mí mismo y lo que realmente importa en una relación. ¿Y qué crees que es importante? Prue bebió un sorbo de café y miró a Griffin por encima de la taza. La honestidad, el respeto mutuo, los valores comunes, respondió sin dudar. Y además, ser un verdadero equipo, apoyarse mutuamente en lugar de tirar en direcciones opuestas. Prue asintió, sintiendo que sus palabras resonaban en ella. Eso era precisamente lo que le faltaba en su matrimonio con Corbin, una verdadera complicidad. Hablaron durante casi 1 hora más, pasando de un tema a otro con sorprendente facilidad. Prue descubrió que compartían muchos puntos de vista, desde la responsabilidad financiera hasta el amor por las películas antiguas. El tiempo pasó volando y ella miró el reloj con sorpresa. «Dios mío, no me he dado cuenta de cómo ha pasado el tiempo», dijo. «Tengo que irme. Mi turno en el hospital empieza dentro de 1 hora y media». «Por supuesto». Griffin llamó a la camarera y pagó la cuenta, a pesar de las protestas de Prue. «Déjame. Es un café de celebración por tu victoria». Salieron juntos de la cafetería y se detuvieron en la acera. «Gracias por el café y por la charla», dijo Prue. «Ha sido agradable». «Para mí también», asintió Griffin. «Quizá…» hizo una pausa como buscando las palabras. «Quizá podríamos repetirlo alguna vez. ¿Cuándo estás libre?» Prue sintió que algo cálido y luminoso florecía en su interior. «Me gustaría». Intercambiaron números y Prue se dirigió a su coche, sintiendo una extraña emoción que no había experimentado en mucho tiempo. No se parecía a la apasionada atracción que había sentido por Corbin. Era más bien un calor tranquilo y seguro, la promesa de algo real y fiable. Por la noche, después de su turno en el hospital, Prue volvió a casa. Aparcó el coche en la entrada y se quedó sentada un momento mirando su casa. Su casa. Ahora era oficialmente y sin lugar a dudas solo suya. Salió del coche y caminó lentamente por el camino hacia la puerta principal. El sol de la tarde teñía las paredes de un cálido color dorado y la brisa primaveral susurraba suavemente entre las hojas de los árboles jóvenes que había plantado el año anterior. Prue abrió la puerta y entró. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio opresivo de los últimos meses de convivencia con Corbin, lleno de resentimientos y decepciones no expresados. Era un silencio tranquilo y apacible, en el que podía oír sus propios pensamientos. Pasó al salón y encendió la lámpara de mesa. Una luz suave se extendió por la habitación, haciéndola aún más acogedora. Prue se sentó en un sillón y por primera vez en mucho tiempo se permitió relajarse por completo. Su mirada se posó en una foto enmarcada, ella y sus compañeros del hospital en un picnic el verano anterior. Todos sonreían, felices y despreocupados. Prue recordó cómo no quería ir a ese picnic, porque Corbin había montado una escena por una tontería. Al final, fue, pero se pasó todo el día sintiéndose culpable, como si estuviera haciendo algo malo por el simple hecho de pasar el rato con sus amigos. Ahora todas esas cadenas se habían roto. Podía ir a donde quisiera, quedar con quien quisiera, sin necesidad de dar explicaciones ni pedir perdón. Su teléfono vibró, avisándole de que tenía un nuevo mensaje. Prue lo sacó del bolso y sonrió al ver el nombre del remitente, Griffin. «Felicidades otra vez por la victoria. Espero que el cambio haya ido bien. Avísame cuando estés libre este fin de semana». Era un mensaje sencillo, pero le hizo sonreír. Prue escribió una respuesta. «Gracias. El cambio ha sido tranquilo. El sábado tengo libre, si quieres quedar».
Envió el mensaje y se recostó en la silla, sintiendo una extraña emoción. Era como el comienzo de algo nuevo, incierto, frágil, pero lleno de posibilidades. Su teléfono volvió a vibrar. El sábado suena genial. ¿Qué tal si damos un paseo por el parque junto al lago? Dicen que los cerezos han empezado a florecer. Me encantaría. A las 11 en la entrada principal, respondió Prue. Quedamos así. Estaré esperando. Prue dejó el teléfono y se levantó de la silla. Se acercó a la ventana y miró su pequeño y cuidado jardín. El año pasado había plantado varios rosales y ahora empezaban a brotar los capullos. En un par de semanas florecerían, llenando el jardín de colores vivos y aromas. Recordaba cómo Corbin se burlaba de su afición por la jardinería, calificándola de pasatiempo de viejas. Pero ella solo quería crear algo bonito, algo que creciera y se desarrollara bajo su cuidado. Quizás esa era la principal lección de los últimos años, la importancia de cultivar tu propio jardín, construir tus propios cimientos sin depender de nadie más para tu felicidad y seguridad. Prue volvió al salón y puso música, algo tranquilo y melódico. Se quitó los zapatos y se permitió simplemente disfrutar del momento. Esa casa, esa vida, le pertenecían. No porque alguien se la hubiera dado o le hubiera permitido tenerla, sino porque ella misma la había creado, la había ganado, se la había ganado. Por primera vez en mucho tiempo, Prue sintió que estaba exactamente donde debía estar. En la casa que se había convertido para ella no solo en un techo sobre su cabeza, sino en un símbolo de su fuerza e independencia. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, con posibles nuevas alegrías y pruebas, sabía que tenía una base sólida sobre la que construir una nueva vida.